El Señor está pasando junto a ti y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz. Es seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? Está sanando. ¿Qué está pasando? Junto a mí, junto a ti está pasando, está sanando, y Él está pasando junto a ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Muchísimas gracias por hacernos la caridad de acompañarnos este segundo lunes de Pascua. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro tema, con nuestro programa, El Mensajero Eucarístico. Bienvenidos y cada uno de ustedes a este su programa, y gracias por acompañarnos y por tenernos la paciencia cuando por alguna razón no podemos hacer este programa en vivo, pero pues cuando tenemos todas las oportunidades de hacerlo, pues lo hacemos con mucho gusto. Vamos a iniciar pues todos juntos esta mañana con una oración, dándole gracias al Señor por este día, por esta semana que estamos iniciando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, ven en nuestro auxilio, Señor. Gracias te damos porque siempre sabemos que a pesar de no darnos cuenta, tú siempre nos cuidas y siempre nos proteges. Gracias te damos por tu gran amor, por tu gran misericordia, y porque dentro de nuestras fragilidades y limitaciones, tú siempre manifiestas tu gran amor por nosotros. Bendito y alabado seas, y ponemos todas nuestras actividades en tus manos, especialmente nuestras devociones, nuestras creencias, para que tú nos las purifiques, Señor, y no caigamos en supersticiones e incredulidad que siempre nos apartan de ti o nos hacen hacer cosas que no son agradables a tus ojos. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero que hayan tenido una excelente Semana Santa, que hayan tenido una excelente primera semana de Pascua, y justamente que el día de ayer hayan también muchos de ustedes celebrado con nosotros aquí en Virgen de Guadalupe Radio, junto con el grupo de 365 días con Sor Faustina, el grupo de San José y muchos cenáculos alrededor del mundo que celebramos el domingo de la Divina Misericordia. Fue un domingo muy, muy alegre, muy placentero a nivel de espiritual. Muchos de nosotros nos conectamos en la gracia de vida, muchos de nosotros estuvimos en ese deseo de hacer nuestra vida más placentera de acuerdo a tu divina voluntad. Entonces, Señor, ayúdanos a que tu divina misericordia se experimente todos los días, que tu divina misericordia se haga todos los días se haga presente en nuestra vida, todos los días la reconozcamos, todos los días confiemos en tu divina voluntad, en tu divina misericordia, que cada vez que veamos una imagen tuya donde estás plasmado, siempre con donde esta frase nos recuerde el gran amor que nos tienes. Jesús, en ti confío. Esa es una expresión de confianza, de entrega, de sometimiento, de fe, de total disposición a la gracia. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, no se les olvide que esa expresión, Jesús, en ti confío, también tenemos que hacerla nuestra, tenemos que hacerla vida, tenemos que transmitirla, tenemos que plasmarla en nuestro diario vivir, tenemos que practicarla, tenemos que enseñarla a los demás. Entonces, esa expresión, en ti confío, pues siempre nos dará la oportunidad de poder llegar a nosotros mismos a confiar en nuestro Señor, pero también a experimentar y sobre todo vivir en sagrada misericordia. Entonces, pues bueno, el día de hoy, como les he manifestado al principio, vamos a hablar de este tema que es muy importante, especialmente en este tiempo tomado quiero tomar como base el Evangelio del día de ayer. Sí, el día de ayer nosotros escuchábamos el Evangelio hermosísimo, un Evangelio que nos hablaba nuestro Señor, ¿no? De justamente de
de esta incredulidad, de esta manera en cómo Tomás, uno de los 12, estaba pues justamente teniendo una actitud inadecuada. Para que todos nosotros nos podamos ubicar en este tema de supersticiones e incredulidad, pues vamos a recordar un poquito el Evangelio, hablando principalmente de la incredulidad y de la superstición. Entonces, primero que nada, tenemos que conceptualizar. Acuérdense, tenemos que conceptualizar. ¿Qué entendemos por superstición? ¿Qué entendemos por incredulidad? ¿Sí? Entonces, en la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la superstición es un pecado contra el primer mandamiento. Quiere decir, superstición viene del latín supersticiones, que significa creencia extraña. Creencia extraña. Entonces, la superstición, mis hermanos, no es otra cosa que una creencia extraña, ajena a lo que el Señor Dios Todopoderoso nos enseña. Superstición también son dudas, creencias que tienen que ver con la buena suerte, con la mala suerte, con cuestiones de atribución a cuestiones de brujería, cuestiones de hechicería, de santería, de satanismo, cuestiones de mal de ojo, cuestiones de poder, de los malos deseos, de maldiciones, etc. Entonces, pero muchas veces estas supersticiones tienen su auge en la cuestión sincrética, es decir, creencias, y la gente revuelve lo religioso con lo mundano, con la superstición. Entonces, la superstición es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón, ¿sí? La fe valora la excesiva confianza que muchas personas tienen en cosas, en objetos, en amuletos, en ritos y cosas así, que no necesariamente son lo que Dios nos enseña, ¿no? Entonces, incluso hay personas que llegan a tener tanta superstición en algunas cosas que porque se les olvidó un puntito o algo en alguna cosa que tenían que hacer, ya por eso creen que por eso les fue muy mal en el día, que por eso tuvieron un mal día, que por eso les pasó un accidente, que por eso les pasó cosas. Entonces, el enemigo, por supuesto, se hace ayudar de esas cosas que nosotros tenemos como supersticiones. Y son supersticiones, pues muchas veces creencias equivocadas, que van de acuerdo al tipo de cultura, al tipo de familia, al tipo de lugar donde estás, al tipo de lugar donde creciste, al tipo de amistades que tú tienes, porque muchas veces todas estas supersticiones pues tienen todo un auge a nivel cultural, ¿sí? Por decirles un ejemplo, hay personas que pueden creer en la santería, especialmente en algunos lugares, en el vudú, o no, en la brujería blanca, verde, color, la que usted quiera. Y entonces, pero se dan en situaciones muy específicas. Si hablamos del vudú, pues muchas veces, y nosotros sabemos que se practica más en Haití, se practica más en Cuba, se practica más en algunos lugares africanos, ¿no? Y claro, no significa que no se practique en otros lugares del mundo, claro, por supuesto, pero me refiero, está con mayor auge. En cuanto a la santería, pues la mayoría de nosotros sabemos o hemos escuchado que la santería también se practica de manera muy álgida en Cuba, ¿no? Y la gente a veces piensa que ciertamente por ser santería, que es de los santos y todo eso, entonces que está bien. Pero son creencias ajenas, son creencias que no están de acuerdo a la divina voluntad de Dios. Entonces, la fe, las supersticiones le atribuyen una fe, un poder, una cuestión demasiado fuerte a algo o a alguien que no es Dios. Y entonces las supersticiones también tienen que ver mucho con esas costumbres, con esas cosas que nos dijeron, ¿no? Con que si vemos, por decirle un ejemplo, que si vemos una paloma negra, que alguien se va a morir, que si canta el gallo, que le canta la gallina, que si canta en el mediodía, o que si tengo, que si entré a la casa con el paraguas abierto, que si una escalera no sé en dónde estaba, que si te di la sal, que si te la di con las manos, que si no te la di, que si no completé un ritual que tenía, que el color de las velas, que de acuerdo a lo que tú quieres, que vas a prender una vela, que haces una novena a la mano poderosa, que a los 7 poderes de Dios, que a los 7 arcángeles, que vas a hacer una novena a la muerte, ¿no? Y que por eso también entonces incluye los colores, que si el amarillo representa esto, que si el rojo no sé qué, que si el negro quién sabe cuándo. Y entonces estamos
Y si en una de esas veces, por ejemplo, la persona que tenía todas sus velas amarillas, resulta que el último no llevó la última vela amarilla, entonces ya la superstición está en que dice, es que por no haber encendido la vela última amarilla, entonces no se cumplió lo que tenía, por eso me está yendo mal y por eso Dios me está castigando. Ese es el problema. Después, cuando las cosas nos resultan mal, nosotros le atribuimos a Dios, ¿sí?, que Dios es el que se enojó, que Dios es el que está molesto, que Dios es el que nos castiga, que Dios es el que está haciendo cosas contrarias hacia lo que nosotros queríamos. Cuando verdaderamente, mis hermanos y mis hermanas, pues obviamente ese es el enemigo, ¿no? El enemigo que se hace ayudar de todo, tanto bueno como malo. Y él es el maestro de la superstición, es el príncipe de la mentira. Entonces nos va a empezar a llevar a ese mundo, ¿no? Entonces, las supersticiones en este sentido, pues son esas justamente, van a ser, y de esas quiero hablar un poquito más adelante. Entonces, son creencias contrarias a la fe. En cambio, la incredulidad, del otro tema que vamos a hablar, y supersticiones e incredulidad, quiere decir incredulidad, no creer. Pero no creer, no nada más porque no tienes los elementos, no tienes la lógica, no tienes, no equivale a tu razón. Tú estás como contrario diciendo, es que eso no está bien, yo no creo en eso. Entonces, la incredulidad se refiere más a la cerrazón, al no tener la capacidad de poder comprender las cosas, aunque se te dan todos los elementos, todas las pruebas, todo lo necesario para que tú creas, sigue habiendo una incredulidad. Entonces, la incredulidad, tanto la superstición como la incredulidad, son aspectos que tienen que ver con el modo de pensar, el modo de actuar. Es una decisión, en otras palabras. O sea, quiero decir, yo decido ser supersticioso, yo decido ser incrédulo, yo decido, y cabe aclarar que la incredulidad no nada más tiene que ver en las cuestiones religiosas, en las cuestiones de Dios, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, empiezo, como para decirles, el camino que sigue una persona para llegar a considerarse ateo, ¿no? Entonces, primero le viene una crisis de fe, ¿sí? Entonces, primero una persona le viene una crisis de fe, después le viene la duda, después le viene la desconfianza, después le viene el rechazo a la fe, después le viene la incredulidad y por último le viene el desprecio total a la fe o a las cosas de Dios y por último, ciertamente, entonces estaría en una vida atea. Entonces todo empezó con una crisis espiritual, con un momento difícil en nuestra vida que nos fue llevando paso a paso hasta llegar a un punto en el que nosotros decimos no creo en nada, no creo en nadie, no existe un Dios, no existe esto, no existe nada, incluso pues ciertamente no creen en nada, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es un proceso y de la misma manera como se empieza ese proceso hasta llegar a un grado de ateísmo, también el ateísmo puede brincar de la duda espiritual y vuelve a empezar, ¿no? Entonces hay una especie de regreso. Entonces lo bondadoso, lo hermosísimo también de una persona que tiene problemas de fe, que llega incluso al grado del ateísmo, entonces puede regresar, puede ser incrédulo, tener dudas, tener rechazo de la fe, empezar a creer algunas cosas y otras, hasta que llega al punto donde inició, a enfrentar justamente ese punto de la crisis espiritual y entonces empieza a analizar qué, por qué, para qué, cuándo, cómo, dónde y a qué horas y bajo qué circunstancias. Entonces eso es lo que justamente hace que la persona empiece a tener este reencuentro con nuestro Señor, esta manera de vivir. Y no es una situación que se da de la noche a la mañana, es un proceso, todo es un proceso. Podemos incluso llegar a considerarnos ateos en ciertos aspectos, pero no en otros. Podemos incluso tener fe, dudas de fe en unas cosas, pero no en otras. Podemos tener rechazo a la fe en unas cosas, pero no en otras. Y entonces así es parte de la incredulidad. Entonces también la incredulidad no solamente es cuestiones de fe, sino es ser incrédulo en las situaciones, o sea, en las situaciones cotidianas. Ser incrédulo porque no me parece, porque no me gusta, porque no me agrada, porque no las entiendo, porque no las comprendo, a veces porque quien me las dice me cae mal, porque quien me las dice no lo soporto, porque quien me las dice es alguien que representa a alguien a quien simplemente no quiero ni escuchar, ¿no? Para darles un ejemplo, alguien puede decirme, padre, ¿usted cree, por ejemplo, en que un señor en Italia dice que es la reencarnación de Cristo? Y yo puedo decir, no creo en eso.
¿Me hace a mí ser un ser incrédulo? Claro, por supuesto, porque no creo en eso. Pero en ello no está mi fe, en ello no estoy rechazando a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que estoy haciendo es que después de hacer un análisis me doy cuenta de que hay una persona que se dice ser la encarnación de Jesucristo, pero obviamente no es Jesucristo. Y por lo tanto, cualquier cosa que haga, por más maravillas, por más milagros, por más signos espectaculares, sobrenaturales e increíbles que pueda realizar esta persona, no por eso yo voy a decir, ¿sabes qué? Sí creo y creo en esta persona confiadamente y entonces verdaderamente es Cristo, ¿no? Obviamente, pues también eso se necesita un poquito de formación, se necesita una manera de poder hacer las cosas para que ustedes y yo pues tengamos esa manera de poderla distinguir, ¿no? Por lo tanto, entonces, mis hermanos, tanto incredulidad como superstición son dos maneras de desviación del sentimiento religioso. Nos desviamos, nos hacemos a un lado, no reconocemos la presencia de Dios, no reconocemos la presencia de nuestro Señor, no reconocemos la mano de Dios, la mano activa, la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, cuando hay una ausencia de Dios en la vida, entonces empieza a crecer la incredulidad, empieza a crecer la superstición. Ante la ausencia de Dios, la presencia del enemigo viene con todo su arsenal de supersticiones. Y entonces, la cuestión de la incredulidad también. La incredulidad tiene como propósito, es menos complicada que la superstición. Porque una superstición, pues una persona puede incluso llegar a considerarse católica, llegar a considerarse religiosa, una persona puede vivir, celebrar la Eucaristía todos los días y recibir a Jesús todos los días y recibirla de rodillas y recibirla en la boca y recibirla con toda la devoción y pasar 5 minutos, media hora, 1 hora ante el Santísimo. Pero ahí es donde viene una cuestión a veces supersticiosa, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, el enemigo va a atacarle diciéndole, ¿sabes qué? Es que hoy te hincaste de mala manera, entonces tu comunión no cuenta. Es que hoy no abriste los labios suficientes, es que hoy criticaste a una persona, es que hoy llegaste tarde, es que si no cumpliste tus 25 minutos que dijiste porque te saliste a los 23:49 segundos, entonces te faltaron 2, entonces ya tienes problemas porque no cumpliste, porque no lo lograste, porque entonces empieza el cargo de conciencia, la superstición, me va a ir mal, Dios me va a castigar, a Dios no le agradó, le mentí a Dios, engañé a Dios, no le cumplí a Dios, etc. Y entonces empezamos al día siguiente, empezamos con una cuestión supersticiosa y entonces si ayer me faltaron 3 minutos, pues hoy hago 5, ¿no? Y entonces empiezo a tener esa como esa pseudo confianza en nuestro Señor, porque no es una confianza real, sino empiezo a tener una actitud supersticiosa, porque si no hago, porque si no estoy, porque si no lo sigo de la misma manera, entonces voy a tener problemas, entonces Dios se va a enojar conmigo, entonces Dios me va a castigar, entonces Dios me va a retirar su mano, Dios siempre me responde, ahora entiendo por qué me salieron mal las cosas, etcétera. Y entonces empezamos a atribuir que fue por no haber cumplido cosas, por no haber hecho cosas, por no haber tenido la paciencia de vida, por ejemplo. Entonces empezamos con falsas cargos, con falsos cargos de conciencia, y todo le atribuimos a que a Dios es tan exigente, ¿no? Que a Dios le agrada todo perfectísimamente bien, y por lo tanto si a ti te faltó algo, entonces ya no lo hiciste perfecto y por lo tanto ahora tienes que pagar las consecuencias de tus actos, ¿no? Obviamente pues eso no es las enseñanzas de nuestro Señor. En el caso de la incredulidad, por ejemplo, para volver al punto que les decía al principio sobre el evangelio que leíamos ayer, para ver el punto de incredulidad de una persona, para analizar un poquito sobre por qué Tomás se vuelve un incrédulo, y no necesariamente un incrédulo porque esté expuesto a esa situación, sino vamos a ver qué lo movió. Entonces dice la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Juan, que lo leímos y lo escuchamos la mayoría de nosotros el día de ayer. Decía: y diciendo esto, nuestro Señor Jesucristo se presentó ante sus discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos, y apenas se presentó ante ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y después nuevamente le repitió lo mismo: yo los envío a ustedes, y entonces para que los pecados que perdonen serán perdonados y los que no perdonen no serán perdonados, reciban el Espíritu Santo.
y etcétera. Después dice, Tomás, uno de los 12, llamado Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él le contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo voy a creer. A los 8 días estaban otra vez reunidos todos los apóstoles. Esta vez Tomás estaba con ellos, y cuando llegó Jesús dijo, la paz esté con ustedes. Y Tomás le dijo a Tomás, trae tu dedo aquí, ponla en los agujeros de mis manos, trae tu mano aquí y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino cree, sé un creyente. Y justamente en ese momento Tomás contestó, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, Tomás, tú crees porque me has visto, bienaventurados los que crean sin haberme visto. Justamente entonces ahí viene la cuestión, la incredulidad, mis hermanos. ¿Por qué dudó? ¿Por qué no creía? ¿Por qué Tomás no estaba dispuesto a aceptar el testimonio de los demás apóstoles? Primero porque no estaba él. Y ese día, si nos damos cuenta, y lo podemos analizar de manera lógica, el Señor sopló solo sobre los 10 el Divino Espíritu. Entonces a los 10 que estaban reunidos sopló sobre ellos y les infundió su Espíritu Santo y les dio la orden de los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados, y los que ustedes no perdonen no quedarán perdonados. Les dio el poder de perdonar los pecados a ellos, a los apóstoles, que a su vez lo han pasado de manera, por eso nuestra iglesia es apostólica. Los apóstoles lo pasaron a los obispos a los siguientes obispos, los obispos a los sacerdotes, y así sucesivamente. Entonces nosotros los sacerdotes, bajo la autoridad del obispo que nos fue conferida el día de nuestra ordenación, tenemos la potestad de perdonar los pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestro propio poder, sino con el poder que se nos fue infundado o infundido el día de nuestra ordenación, que a su vez la recibieron los obispos, que a su vez la recibieron justamente de otros obispos, y estos de los apóstoles, y de los apóstoles directamente de Cristo. Entonces nosotros tenemos una sucesión apostólica que nos hace a nosotros realmente tener una tradición. No es que nosotros nos lo inventamos, que un día simplemente se nos ocurrió decir, bueno, yo ya puedo perdonar los pecados, si puede ser eso, sino es una acción divina, Dios nos comunicó su gracia, nos comunicó su Espíritu Santo, y es en el sentido estricto el Espíritu de Dios quien actúa en nosotros, y es el que nos hace posible y que nos permite a nosotros decir, Señor, en tu nombre, Señor, puedo yo perdonar, puedo yo celebrar, puedo yo corregir, bendecir, etc. Entonces, entonces lo que estaba sucediendo, mis hermanos, con Tomás, pues ciertamente él no recibió el don del Espíritu Santo en ese día que lo recibieron sus demás hermanos. Entonces hay una moción, hay un movimiento espiritual, pero este movimiento espiritual no es de Dios. Es el enemigo que llega a tentar a Tomás a un grado en que lo hace dudar. Estuvo con el Señor 3 años, vivió con el Señor, lo vio realizar milagros, lo vio hacer todo lo que podía hacer nuestro Señor, y sin embargo ahora su fe es tentada, su fe está temblando. ¿Por qué? Porque simplemente él no estaba con los 12. Y entonces se atreve, justamente al no tener la oportunidad o no haber tenido la oportunidad de celebrar con el Señor, de estar con los apóstoles, entonces obviamente él se atreve a pedir signos, él se atreve a pedir esta manera de poder pedir estas señales, ¿no? De decirle, si no meto mis dedos en sus manos, si no meto mi mano en su costado, si no, no creeré. Y entonces el Señor viene a decirle, aquí están mis manos, aquí está mi costado, entonces haz lo que quieras para que sepas que soy real, que sí es verdad. Y él, por supuesto, entonces viene a manifestar su fe diciendo, Señor mío y Dios mío. Una fe, una entrega, una cuestión también de dolor, una cuestión de arrepentimiento, una cuestión de confianza, una cuestión también de terror, también de miedo, también de angustia. ¿Por qué? Porque de pronto pues se hace presente el Señor Todopoderoso, ¿no? El resucitado. Él no sabe qué va a pasar con él. Él no sabe si el Todopoderoso lo va a perdonar por haber dudado, por haber pedido incluso señales para creer. Pero ya sabemos, o como les digo, que lo que hay detrás de su incredulidad es una tentación. Es el enemigo hablando por él. Es el demonio que también quiso meterle la duda a los otros apóstoles. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando Tomás dice,
si yo no meto mis dedos en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en el hoyo de su costado, no creeré. Quiere decir que a su vez les está poniendo a los demás apóstoles duda. Es decir, en otras palabras les está diciendo, ¿ustedes hicieron eso? ¿Se aseguraron? ¿Era realmente nuestro Señor? ¿Lo tocaron? ¿Lo vieron? ¿Pudieron palparlo? ¿Pudieron? Y entonces de alguna manera iba a decir, pues no lo hicimos, tal vez era un fantasma, ¿no? E incluso pudieran llegar a pensar, pudiera haber sido un demonio. Entonces, en vez de ser nuestro Señor, ¿no? Entonces, ahí la duda, el demonio hablando, por supuesto, a través de Tomás, hace que los demás apóstoles también empiecen a dudar, ¿no? O pudieran dudar. Porque entonces ellos empiezan a decir, pues sí es cierto, ¿no? Nosotros no lo tocamos, nosotros no lo vimos, nosotros no esto, nosotros no lo otro. Y entonces, ¿qué es lo que resulta, mis hermanos? Entonces, que nuestro Señor Jesucristo se hace presente para poderle decir, no solamente a Tomás, porque seguramente para entonces ya los demás apóstoles habían entrado en duda por las palabras de Tomás, por la palabra. Entonces, eso muchas veces sucede en nuestra vida ordinaria y cotidiana. Si una persona nos mete la duda, mis hermanos, entonces empezamos a decir, alguien dice, bueno, es que pasó esto, y entonces, y estás seguro, y pasó esto, y hiciste aquello, y más esto. Y entonces cuando uno empieza a decir, pues no, y entonces ¿cómo estás seguro? Entonces ahí empieza la duda, ahí empieza la incertidumbre, ahí empieza la desconfianza, ¿no? Entonces era justamente el papel del enemigo hablando a través de Tomás, cuando para meterle duda, para meterle incredulidad, para meterle a los demás apóstoles esa desconfianza y empezar a decir, a lo mejor no lo imaginamos, a lo mejor no era, a lo mejor no estaba, a lo mejor, entonces empezar a tener esa duda, esa desconfianza, esa crisis, como les decía hace rato, esa crisis espiritual, ese no creer, ese rechazo a Dios, etcétera, porque al final de cuentas lo que estaba haciendo Tomás, mis hermanos y mis hermanas, era rechazar a nuestro Señor, era rechazar al resucitado, era decirle no creo. Y por lo tanto, entonces, yo verdaderamente, y lo dije el día de ayer en la homilía, y también lo repito el día de hoy, por favor se los pido a todos ustedes los que me están escuchando, no citen las palabras de la Sagrada Escritura de manera errónea, porque hay mucha gente que no se acuerda de las cosas muy buenas, pero de cosas que no son buenas se acuerda. Y incluso llegan a decir, como dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. No es cierto, mis hermanos. No citen eso, porque eso no lo dijo Tomás, o sea, en el sentido estricto. Les digo, el enemigo hablando detrás de Tomás, tentándolo, era el que dice eso. Y entonces nosotros al citar o al decir, como dijo Santo Tomás, no estamos hablando de Santo Tomás, estamos hablando del enemigo. Y el enemigo pone la duda, la discordia, la desconfianza, el rechazo, la infelicidad, la amargura, el desprecio, ¿sí? La falta de perseverancia, etcétera. Porque si nuestro Señor, entonces, ¿por qué se aparece nuestro Señor a los 8 días? ¿Por qué se manifiesta? Ustedes, yo no sé si ustedes se preguntarán, ¿verdad? Unos tal vez digan, bueno, pues es que tenía que mostrarse a Tomás. No, nada más era Tomás, mis hermanos. Si nuestro Señor no se hubiera manifestado a los 11, cuando ya estaba reunido Tomás con ellos, entonces hubiera pasado lo que les digo al principio, que justamente los demás, los otros 10 hubieran entrado en duda, hubieran entrado en esta cuestión. ¿Y cómo también lo reconocemos? Porque justamente en la segunda lectura de este fin de semana, tomada del libro del Apocalipsis, que a su vez fue escrita por San Juan, el mismo autor del Evangelio de San Juan, dice a nuestro Señor, dice él mismo, que nuestro Señor le dijo, yo soy el principio y el fin, no temas, soy el primero y el último, el viviente, estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. O sea, nuestro Señor, después de que San Juan ya lo había visto, después de que San Juan lo había visto con los apóstoles, todavía llegó un momento en el que seguramente San Juan todavía tenía esta duda, me lo habrá imaginado, ¿por qué todos los demás murieron mártires y yo no? ¿Qué pasó? Ahora estoy desterrado en la isla de Patmos, etc. Entonces, por eso imagínense que nuestro Señor se le aparezca y le diga, no temas, soy yo,
el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya me ves, estoy vivo. Eso ya lo sabía desde antes. ¿Por qué nuestro Señor se le vuelve a aparecer? ¿Por qué nuestro Señor se le vuelve a manifestar? Porque justamente en eso, mis hermanos y mis hermanas, está o radica la cuestión de la falta de fe, la incredulidad. Por eso quería hablar con ustedes sobre estas cuestiones, la incredulidad. No seas incrédulo, no dudes. Cuando tengas duda, pregunta, por supuesto. Cuando tengas duda, investiga. Cuando tengas duda, indaga, ¿sí? Haz algo, pero no te quedes con la duda, ni tampoco la expreses, nada más como a veces, como pasa, ¿no? Como las dudas, en vez de clarificarlas, muchas veces lo que la gente hace es decirlas. Como para darles un ejemplo, alguien puede decir: oye, ¿tú crees verdaderamente que Jesús haya resucitado? Porque a mí me parece, y entonces empiezan a decir, porque yo creo que no, que fue espiritualmente, que se lo imaginaron. Entonces la duda va a la otra persona y la otra persona también va a ser corrompida, y la otra persona se corrompe en su fe y así sucesivamente. Entonces obviamente nosotros podemos ser también unos instrumentos de incredulidad. Lo mismo pasa, por supuesto, con la cuestión de la superstición, con las cosas que nos vamos pasando nosotros de generación en generación, de familia en familia, ¿no? Entonces hay gente que somos exageradamente tradicionalistas y tenemos cosas bien hechas, ¿no? Entonces es lo que justamente nosotros entendemos, que a veces ni siquiera sabemos, más bien dicho, ni siquiera entendemos por qué se hacen, pero como han sido parte de nuestra familia, como siempre han estado ahí, como siempre se han hecho de esa manera, pues nosotros obviamente lo podemos, lo seguimos practicando. Entonces, en este sentido, la superstición y la incredulidad son dos hermanas. ¿Por qué? Porque la superstición viene de una credulidad que es totalmente contraria a la incredulidad, pero para algunas cosas tenemos que ser incrédulos y para otras tenemos que ser crédulos. Incrédulos para las cosas que no son de Dios, para las cosas que no vienen de Dios. Y crédulos, ¿por qué? Porque el Señor nos muestra sus signos, nos lo manifiesta. No es un invento, ¿no? Aunque por supuesto nos cueste trabajo creerlo, entenderlo, pero entonces ahí tenemos que empezar a pedirle a Dios la gracia de la credulidad, que creamos en el Señor, que incremente nuestra fe, que incremente nuestra devoción, nuestra confianza en nuestro Señor. Y no que seamos incrédulos para las cosas de Dios y crédulos para las cosas del mundo. Por ejemplo, alguien puede decir: ay, me está pasando eso. No. Yo hice esto, yo puse agua no sé en dónde, con tantita sal, le puse unas flores, la puse debajo de la cama y eso me sirvió. Y desde entonces yo lo hago cada vez que tengo problemas, cada vez que tengo esto. Yo lo pongo. Cuando mis hijos tenían pesadillas, yo ponía unas tijeras de esta manera. Cuando mis niños lloraban mucho en la noche, les ponía una cruz de saliva en la frente, o les ponía un hilito rojo, o les ponía un cordoncito rojo, o les ponía un colguije, o simplemente pues le echaba agua bendita en el cuarto. Entonces todos los días empezamos a utilizar también incluso las cosas de Dios de manera crédula, es decir, pues de manera errónea, de manera equivocada, porque el niño lloró otra vez: ay, es que esta vez no le puse el agua bendita. El niño lloró otra vez: es que esta vez no encendí la vela. El niño lloró otra vez porque es que no lo bendije. Mis hermanos, no podemos caer en ese estado de usted bendice, usted pone agua bendita, usted echa, le hace la señal de la cruz a sus hijos por lo que usted quiera, porque justamente es para protegerlos, para decirle a Dios: ten cuidado de ellos, Señor, cuídalos, protégelos, auxílialos, vela sus sueños, etcétera, pero no como una cuestión ritualista, como una cuestión que tengo que hacer. Porque pues eso pasa, mis hermanos, en las iglesias que he estado. Hay algunas personas que suelen ir por agua bendita todo el tiempo van por agua bendita, y uno pregunta: ¿para qué la quieres? Y a veces los usos que tienen de esa agua bendita son erróneos, ¿no? Porque están en una cuestión supersticiosa. Es que todos los días tengo que poner agua bendita en mi negocio, en la entrada. Todos los días me tengo que tomar un poquito de esa agua. Todos los días tengo que bañarme. Todos los días me tengo que ungir con el aceite bendito. Todos los días tengo que comerme un poco de sal exorcizada. Todos los días. Y si el día que no lo hago realmente me va muy mal, muy mal.
Porque incluso han llegado personas conmigo y me dicen, Padre, por favor, necesito que me dé los sacramentales. Digo, pues, ¿cómo que de los sacramentales? ¿De qué hablas? ¿Por qué? ¿Cómo? Es que ya se me acabaron, Padre, ya están, ya queda poquito. Y yo no puedo vivir sin ellos porque si no, me va muy mal. Supersticiones, hermano. Algo tan bueno, tan hermoso como son los sacramentales, tenerlos de convertir en una cuestión esotérica, una cuestión de buena suerte, una cuestión de vibras, de buenas vibras y cosas como la gente lo dice. No, mis hermanos, no un signo de bendición, sino un signo de castigo, de maldición. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le atribuyen tanto a la cosa en sí, no al autor, porque vamos a decirlo nuevamente, la sal exorcizada, el aceite exorcizado, el agua exorcizada, no tiene el poder en sí como tal. Quien ha insuflado, quien les ha comunicado ese poder es Dios mismo. Entonces, aunque nosotros no tengamos ni la sal exorcizada, ni el agüita, ni nada de eso, no quiere decir que Dios no nos va a proteger si tu fe sigue estando con Él. Esas cosas, por supuesto, son muy buenas porque los ha permitido la Iglesia, son parte de los sacramentales de la Iglesia, sí, pero no hay que atribuirle exagerado poder o una cuestión esotérica, una cuestión de superstición a esos elementos espirituales que son tan maravillosos solamente porque nosotros creemos que si no los tenemos o los tenemos que utilizar de cierta manera, les tenemos que dar un cierto uso. Mis hermanos, eso no es así, eso no es correcto, esa no es la manera. Entonces, por esa razón, yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que no caigan en esas cuestiones supersticiosas. Entonces, vamos a mandar unos saludos a todos ustedes, los que nos están acompañando en este momento. Y pues muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues tenemos unos cuantos minutos para poderlas contestar si ustedes quieren. Pero justamente, mis hermanos, tenemos que incrementar más nuestra devoción, nuestra entrega, nuestro amor a nuestro Señor. No lo puedes hacer, mis hermanos, no puedes llegar a tener una actitud supersticiosa, por favor. No la puedes tener, no la hagas. Entonces mandamos saludos a Simón Pedro, que manda saludos a la señora Gloria Coronado, muchísimas gracias. Y también, por supuesto, dice que siga animando para las catequesis y madurez en la fe. También Yolanda Limón, muchas gracias, que pide que hablemos de los sacramentales, pues en otro momento vamos a hablar de los sacramentales. Mandamos saludos a Olga Olivares, Genaro Martínez, a Lola Ruiz, María Álvarez, gracias por sus bendiciones. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, tenemos nosotros esta cuestión de evitar ante todo la cuestión supersticiosa, la cuestión de la incredulidad que nos ataca todos los días. Para las cosas de Dios hay que pedirle la gracia de la credulidad, de la fe, de la confianza, de la esperanza, de la perseverancia, del poder creer con la ayuda de su gracia, no la ayuda de su Espíritu Santo. Pero por supuesto, mis hermanos y mis hermanas, en las cosas del enemigo hay que actuar de manera incrédula. No creas lo que dice de manera cotidiana. A veces una frase que dice: no todo lo que brilla es oro. Es verdad, mis hermanos, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que realmente nosotros estamos viendo que parece muy bueno, no lo es. Hay que tener cierta duda, por supuesto. Hay que pedirle a Dios el discernimiento de espíritus, el don del discernimiento para poder distinguir qué cosa viene de Dios y qué cosa no viene de Dios, para que así nosotros podamos tener, mis hermanos y mis hermanas, esa claridad, esa manera de ir viviendo las cosas. Porque justamente, pues estamos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, estamos en un punto, ¿no?, en el que nosotros tenemos la capacidad de poder caer, y también el peligro de poder caer en la incredulidad, en la superstición. Gente de verdad, mis hermanos, que les decía hace un momento, católicos de hueso colorado, pero con una incredulidad y con una superstición exagerada. Los vemos cargados de cosas. Por ejemplo, hay gente que trae ya una cadenita al cuello, pero trae montoncísimo de medallas, ¿no? Como si entre tantas medallas uno tuviera más protección, ¿no?
Entonces no se trata de exagerar, no se trata de con una medalla suficiente, con un crucifijo suficiente. ¿Por qué? Porque es el signo de la presencia de nuestro Señor, es el poder de Dios que se da. Entonces seguimos mandando saludos a Antonia Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos, a nuestro hermano Guadalupe de Luna, muchísimas gracias, a Olga Olivares, gracias, y pues cuídense muchísimo. Emelia Ríos, muchísimas gracias por estarse conectado. Rosy Segura Macías, bendiciones, y pues les pedimos a todos ustedes que tengan a bien, mis hermanos y mis hermanas, a estar siempre atentos, confíen en nuestro Señor, a mayor simpleza con nuestro Señor, con mayor dignidad, con una devoción entera. No a veces creemos y llenamos de supersticiones también nuestra vida cotidiana, como nuestros días a veces aumenta, ¿no? La misma supersticiones en cuanto a los ayunos, en cuanto a las oraciones. Bendito sea Dios, hay mucha gente que se dedica a los ayunos, que últimamente están viviendo los ayunos de los 40 días a pan y agua, el ayuno de Daniel, que el ayuno de San Pablo, el ayuno de la Santísima Virgen María, que por cierto me gustaría también hablar sobre eso. Una ocasión mandamos saludos a Herminia Soto, muy buenos días, gracias por acompañarnos Herminia, Dios le bendiga, saludos a toda su familia. Entonces, les quiero hablar, por ejemplo, del ayuno de San Pablo y el ayuno de María. Hay gente que me ha dicho, padre, usted ha hecho el ayuno de San Pablo, y claro, ciertamente aparece en la Sagrada Escritura. Y yo lo que les he dicho, bueno, yo he hecho el ayuno de María, que prácticamente es el mismo, ¿no? Entonces el ayuno de María ¿qué quiere decir? Es el de acompañar a Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Son los 3 días también, que al igual que los 3 días de San Pablo, se le llama el ayuno seco. Son 3 días en que la persona ofrece no beber agua, no comer nada por 3 días completitos, ¿no? Pero obviamente es una gracia que Dios se los da, que Dios nos otorga. Cuando una persona me dijo, ¿usted ha hecho el ayuno de San Pablo? Le dije, pues no, la verdad no he hecho el ayuno de San Pablo, pero he hecho el ayuno de María. Y entonces la persona me dijeron, pues no lo conocemos, no sabemos cuál es ese ayuno. Bueno, pues hoy se los digo, mis hermanos y mis hermanas, el ayuno de María es el ayuno, es de los 3 días secos, de 3 días completos sin tomar agua y comer ningún tipo de alimento, por 3 días, para acompañar a la Santísima Virgen María durante el tiempo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se empieza de manera, vamos a decir, para poderlo entender, se empieza a las 9 de la noche del día miércoles, para las 9 de la noche del día jueves es un día, para las 9 de la noche del día viernes es segundo día, para las 9 de la noche del sábado es el tercer día. Hay algunas personas que lo pueden empezar justamente el día jueves por la mañana, o a las 12 de la noche, para decirlo así, entonces terminaría a las 12 de la noche del día sábado. Entonces, ese es el ayuno de María. También otros se ha escuchado como el ayuno de Jesús y María. El ayuno de Jesús y María se usa particularmente, mis hermanos y mis hermanas, o se lleva a cabo en el Tríodo Pascual. Desde el miércoles santo, jueves santo, viernes santo y sábado santo. Como les decía, empezamos a las 12 de la noche del día miércoles y terminamos a las 12 de la noche del día sábado. Son los 3 días en los que la Santísima Virgen María acompañó a su Hijo Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección. Entonces ella está ahí. Por eso entonces es el mismo ayuno, el ayuno de San Pablo que ustedes dicen, o los que lo han practicado. Entonces se hace a uno acompañar de San Pablo y pidiéndole a San Pablo, por supuesto, que nos ayude para poder llevar a cabo ese ayuno donde San Pablo se convirtió, donde San Pablo entendió que estaba persiguiendo a nuestro Señor. San Pablo estuvo ciego por 3 días hasta que nuestro Señor le dio la gracia de poder ver, y vivió esos 3 días en ayuno y en oración. Entonces, pues bueno, mis hermanos, nada más para clarificarles, entonces este es el ayuno. A lo mejor ustedes no lo habrán escuchado jamás nunca, pero pues bueno, es una manera también de poderles decir. Si les dicen ustedes, haz el ayuno de San Pablo, ¿lo quieres hacer? No hay problema. Si tú lo quieres hacer, que es muy bueno por supuesto, pero si tú quieres hacer también el ayuno de María o de Jesús y María, es el mismo, tiene la misma particularidad, nada más que, como les digo, uno tiene la finalidad de ofrecerlo por la propia conversión y el otro es el de acompañar.
el de unirse a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a través de la Virgen María. Entonces, pues bueno, les mandamos también saludos a Josie, a Alfredo, muchas gracias, a Katy Ávila, gracias por estar con nosotros, Katy, a Pefi Zapata, a todos ustedes que están con nosotros, muchísimas gracias. Esperamos en Dios que los proteja y los cuide, y pues si tienen alguna duda o una pregunta, háganosla llegar. Acuérdense que nuestra radio siempre está para servirles, y les agradecemos todos sus dones, todas sus aportaciones, todas sus donaciones, que estamos en necesidad en todo momento para seguir adelante y proclamando la fe a través de estos micrófonos. Que el Señor los bendiga y los proteja, y pues también quiero aprovechar a todos ustedes, los que me están escuchando, por las oraciones hechas por la salud de mi madre, que gracias a Dios el día de ayer salió ya del hospital, y esperamos que pues siga bien hasta ahora. Dios les bendiga a todos ustedes, a los que oraron por mí, a los que oraron por mi familia, a los que nos hicieron donaciones también monetarias para los gastos del hospital. Muchísimas gracias, se los agradecemos con todo el corazón. Dios les bendiga. Y los bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta luego, mis hermanos.